Bueno, gente linda, ¿cómo andamos? ¿Cómo dicen que les va la vida? Bien, espero que sí. Volvemos a las pistas con los videos. De vez en cuando hay que hacer alguno para no perder la costumbre. Y elegimos en este caso trigémino. No voy a hablar de pares craneales, no es la idea. Y tampoco voy a hablar de trigémino de una manera muy exquisita, muy detallada, muy compada, muy minuciosa. No. Va a ser un video de generalidades de trigémino. Un trigémino básico, digamos, un trigémino general. De manera tal que ustedes puedan, en base a eso, ir armando después con el libro todos los detalles que quieran sumarle. Es un armazón conceptual de trigémino, que de todos modos creo que va a servir, pero bueno, en otro momento si quieren hacemos una entrega con más detalle y con más pijoterías como a ustedes les gusta. Dedicamos este video a dos personas. A mi amigo Juancito Siri, que está cumpliendo años. Juancho, feliz cumpleaños, cabezón. Ya te saludé hoy por mensaje, pero te quiero saludar por acá y dedicarte este video y desearte un hermoso día y algo que es mejor, un hermoso año. Que sea un buen año Juancho, de verdad. Y al Sebas Morante, otro chanta que no quiere estudiar trigémino, que en realidad se lo hago para él, para ver si puedo incentivarlo para que estudie un poco. Este pibe no quiere estudiar, no sé qué pasa. Así que acá estamos. Bueno, ¿qué decimos del trigémino? El trigémino es el quinto par craneal. ¿Por qué es el quinto? Porque en la división que se le hizo, de arriba para abajo, aparece como en quinto lugar el trigémino. Es un nervio mixto. ¿Qué significa esto? Que lleva información motora y vegetativa. Motora y sensitiva. No lleva información vegetativa propia. Acuérdense, el trigémino no lleva información vegetativa propia. Lleva, pero es prestada de otros pares craneales, del séptimo y del noveno. Como si núcleos propios vegetativos del trigémino no existen. ¿Estamos? Bien. ¿Información motora para qué? Para inervar a los músculos masticadores, es decir, al temporal, al macetero y a los dos pterigoideos, interno y externo, y más algunas fibras secundarias para el bucinador y el vientre anterior del digástrico y del miloioideo. Y también lleva información para el músculo del martillo. Sensitiva, capta información de tacto, dolor, presión, roce y temperatura. ¿De dónde? De la cara, del conducto auditivo externo y de la lengua. La información que corre por las fibras motoras se denomina eferente visceral especial. ¿Por qué visceral especial y no somática general? Porque los músculos efectores que tiene, es decir, los músculos que va a inervar, no se originan en somitas, sino que son de origen branquiomérico, se originan en arcos branquiales. Es por eso que se llaman información branquiomérica, que es visceral especial, eferente visceral especial. ¿Correcto? Ahora bien, tacto, dolor y temperatura de la cara y del conducto auditivo externo se denomina aferente somática general. Es somática general y no es especial, porque especial se deriva a los sentidos elevados: gusto, olfato, visión y audición. Todo lo que es tacto, roce, dolor corresponde a una información más general, no es especial. ¿Sí? Bien. Origen real y origen aparente del nervio trigémino. Acuérdense que el origen real siempre está representado por cuerpos neuronales donde se encuentran, de donde nacen o a donde van o con los que se contactan las fibras de ese nervio. Entonces, cada tipo de información tendrá un origen real diferente. La información motora tiene un origen real propio y las fibras o información sensitiva tiene un origen real sensitivo. Entonces, las fibras motoras son axones. El cuerpo de ese axón que corre por el trigémino va a estar adentro del tronco del encéfalo, todos acumulados formando sustancia gris, un núcleo. Y no es otra cosa que el núcleo masticatorio que se encuentra a nivel de la protuberancia. Ahora bien, las fibras sensitivas que corren por el trigémino tienen su cuerpo, es decir, su origen real, en un ganglio,
Acuérdense que siempre el origen real sensitivo de un par craneal es un ganglio periférico. O sea que en este caso va a ser el ganglio de Gasser. Después las fibras hacen sinapsis en un núcleo central, que en este caso va a ser el núcleo trigeminal, una columna bulboprotuberancial vertical de gris, que es el núcleo trigeminal o núcleo en masa del trigémino. Pero ahí no es el origen real del nervio. El origen real del nervio siempre es un ganglio periférico. Y en este caso, ganglio de Gasser. Respecto del origen aparente, es el punto en el cual el nervio contacta con el tronco del encéfalo. ¿Y por qué decimos contacta y no decimos entra o sale? Porque depende de la modalidad del nervio. Si este nervio craneal fuese motor, sí sería que sale, el punto en que sale. Si fuese solamente sensitivo, el punto en que entra. Y en el caso de los mixtos, como este caso, y el punto en que entra y sale, para ser más para hablar mejor o para ser más apropiados al hablar, decimos el punto en que contacta con el tronco del encéfalo. Estoy viendo que me está sonando el teléfono y tengo algunas cositas que hacer. Bien, entonces, el origen aparente de nuestro querido trigémino es una fosita que se encuentra en la protuberancia a nivel de su cara anterolateral. ¡Epa! Foto de la protuberancia anular o puente de Barolio, surco bulbo-protuberancial, surco ponto-peduncular, pedúnculos cerebrales, bulbo raquídeo o médula oblonga. Acá vemos en el medio, muy poco marcado, el surco basilar, y hacia adelante y lateral, la fosita anterolateral de la protuberancia, donde vemos al nervio trigémino con dos raíces. Una chiquitita, finita, que es la raíz motora, y una gorda, como esta que se ve aquí, como esta que estoy marcando acá. Dime lo que presumes, Coscarelli, te diré de lo que careces, que es la raíz sensitiva. ¿Sí? Entonces, dos raíces, la finita motora, la gorda sensitiva. Me agarraste. Acá vemos el espacio perforado posterior, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo bis, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo, y se van todos a la mierda. Bien, trayecto y relaciones del trigémino. En realidad el trigémino es un nervio muy cortito. Mide entre 3 y 4 centímetros. Salió de la protuberancia, se dirigió hacia adelante, hacia afuera y apoya sobre el peñasco del temporal, sobre la cara anterosuperior del peñasco del temporal. E inmediatamente se engorda en una estructura plexiforme triangular que es el ganglio de Gasser. ¿Dónde se encuentra el ganglio de Gasser? En la cara anterosuperior del peñasco del temporal, en una depresión de que cuando la dura madre la recubre, hace como una cunita, como un nidito, y forma lo que se denomina cavum de Meckel. Entonces, ¿dónde está el ganglio de Gasser? En la cara anterosuperior del peñasco del temporal, viene hacia el vértice del mismo, en un repliegue de la dura madre que se llama cavum de Meckel. Chiqui. Ampliamos esto y acá vemos el trigémino que se abre en un abanico triangular, que es el ganglio de Gasser, apoyado en el peñasco del temporal, y da sus tres ramas terminales. De ahí el nombre de trigémino, que son el oftálmico de Willis, se le decía antes, o B1, el maxilar superior, o B2, y el maxilar inferior, o B3. Acá vemos la carótida interna, que hace su sifón y da la cerebral anterior, la oftálmica, el nervio óptico, que junto con la arteria oftálmica pasa por el conducto óptico, segundo, tercero, cuarto viniendo de atrás, quinto, sexto par craneal. Ganglio de Gasser en el cavum de Meckel. B1, B2, B3. El nervio oftálmico va a dar tres ramas terminales, que van a ser de adentro para afuera, nasal, frontal y lagrimal. Ambas tres se van a ir a la órbita. Bien, acá vemos un corte frontal del cráneo que pase por la región celar, que pase por el cuerpo del efenoides, que acá lo vemos, cuerpo del efenoides, hueco
con el seno esfenoidal, seno paranasal, con su cresta esfenoidal hacia acá abajo, donde entra el Bomer feliz, que es penetrado por esta cresta, por eso lo de Bomer feliz, y forma el tabique de las fosas nasales. Fosas nasales, cuerpo del esfenoides. El techo del cuerpo es cóncavo y forma lo que se llama silla turca, que alberga, es decir, recibe a la glándula hipófisis. Lateral a estas estructuras tenemos un gran repliegue de dura madre, altamente trabeculado y lleno de sangre, que es el seno cavernoso. Ustedes se acuerdan que la parte venosa intracraneana se forma por senos, repliegues de la dura madre que se pegan al hueso y forman verdaderas canaletas, tuberías por donde pasa sangre. Las venas se meten en esos senos venosos, que convergen hacia atrás en la prensa aerófilo, que luego va a venir el seno lateral o seno sigmoideo y va a originar en el agujero rasgado posterior o agujero yugular la vena yugular interna. Entonces el seno cavernoso es este, trabeculado, lleno de sangre, con una pared externa que se divide en dos hojas y deja pasar algunos elementos nerviosos, que son el tercero, el cuarto y dos nervios del quinto. Pasan el motor ocular común, el motor ocular externo o abducens y el oftálmico y el maxilar superior o B1 y B2 del trigémino. En el interior van a pasar la carótida interna querida, hermosa, divina, y el sexto par craneal o motor ocular externo. A ver, me confundí. El cuarto no es abducens, sino que es troclear. Acá está. Tercero o motor ocular externo u oculomotor. El cuarto par craneal es el patético o troclear. Y el sexto, ahora sí, es el motor ocular externo o abducens. Ustedes piensen que yo tengo casi 20 años de formación en la anatomía clásica, en la clásica francesa, Rouvière, Testu, Bouchet. Y ahora cambiar a la terminología internacional, como que a veces se me mezclan un poco los dos idiomas. Pero bueno, de a poquito le vamos dando vuelta. A ver, entonces, B1 y maxilar superior B2 corren por el desdoblamiento de la hoja externa del seno cavernoso. Acá vemos un segmento óseo de la base del cráneo. Esto es línea media. Silla turca, cuerpo del esfenoides, clivus, apófisis basilar del occipital con cuerpo del esfenoides forman el clivus, foramen magno o agujero magno, peñasco del temporal, ala menor del esfenoides, ala mayor del esfenoides, ¿sí? El ala menor nace de dos patitas que delimitan el conducto óptico. Entre el ala menor y el ala mayor, la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Y en el ala mayor, tres agujeros: el redondo mayor, el oval y el redondo menor. Fisura orbitaria, agujero redondo mayor y agujero oval. Son los tres forámenes de base del cráneo que tenemos que tener en cuenta, porque por ahí van a pasar las ramas terminales del nervio trigémino. El B1 u oftálmico va a ir a la órbita. Se divide en nasal, frontal y lagrimal, y ambos tres nervios pasan por la fisura orbitaria. Entonces B1 se mete en la fisura orbitaria. Nasal, frontal y lagrimal. El nasal lo hace por dentro del anillo de Thing y el frontal y lagrimal lo hacen por fuera, pero siempre los tres por dentro de la fisura orbitaria. El B2 o maxilar superior se va a meter en el agujero redondo mayor. Va a pasar por el techo, por la parte más superior de la fosa pterigo-maxilar, e inmediatamente se mete en la hendidura del feno maxilar y corre por el piso de la órbita como nervio suborbitario y sale por el agujero infraorbitario o suborbitario del maxilar superior en la cara anterior de este hueso y se distribuye por todo lo que es la región geniana, párpado inferior, por todo el tercio medio de la cara. Y nos queda por el agujero oval el nervio B3 o maxilar inferior.
Entonces, el nervio trigémino nace de la fosa anterolateral de la protuberancia, se dirige hacia adelante y hacia afuera, descansa sobre el peñasco del temporal, le apoya el culito al peñasco del temporal y inmediatamente se engorda formando el ganglio de Gasser, del cual salen sus 3 ramas, que son V1 o oftálmico, V2 maxilar superior, V3 mandibular o maxilar inferior. El oftálmico se va a dividir en nasal, frontal y lagrimal y pasa por la fisura orbitaria a la órbita y luego veremos a dónde. El maxilar superior se va también al piso de la órbita y pasa por el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, y el maxilar inferior se mete adentro y baja abajo de la fosa pterigomaxilar por el agujero oval. Muy bien, acá vemos la foto del libro. Trigémino, ganglio de Gasser, oftálmico, maxilar superior, maxilar inferior. B1, B2, B3. Me estoy cansando. Bien, ramas terminales. Oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior. Acá donde quiero hacer un parate y contarles que no voy a desarrollar cada rama con todos los detalles y la rama de la rama de la rama. ¿Sí? Porque no es la idea, porque quería hacer algo más básico, que nos sirva a todos. El que quiere un poquito más, lo completa en el libro. Vamos a ver conceptos generales, fundamentales. Y dejamos afuera toda la parte vegetativa prestada de los nervios séptimo y noveno. Vemos solamente las principales ramas del trigémino. Entonces, el oftálmico nos va a dar 3 nervios: nasal, frontal y lagrimal, como ya lo dijimos. El nasal ingresa a la órbita, corre por la pared interna de la órbita y se divide en 2 ramas: nasal interno y nasal externo. El nasal interno se mete por el agujero nasotomoidal anterior y pasa a las fosas nasales, y se distribuye por la parte más anterior de la pared externa del tabique y de la raíz de la nariz. El nasal externo sigue por la órbita, por la pared interna de la órbita, y llega a la hendidura palpebral interna y se distribuye por la parte lagrimal, por la parte del saco lagrimal. El frontal corre por el techo de la órbita, cabalgando al músculo elevador del párpado superior, y luego toma el conducto supraorbitario y se distribuye por todo lo que es la región frontal. Sensitivamente inerva la región frontal. Y el lagrimal se dirige para afuera, por la pared externa de la órbita, y termina en la glándula lagrimal, recibiendo un ramo anastomótico del maxilar superior, que a su vez está contactado con ramas que vienen del facial y del noveno. Es decir, la información prestada para la inervación de la glándula lagrimal. No jugamos más con eso. El maxilar superior nos va a dar un ramo meningio que inerva la meninge que rodea el agujero oval, va a dar un ramo orbitario para ir a contactar al lagrimal, pero principalmente quedémonos en que va a dar el nervio esfenopalatino, que desciende y se rodea con el ganglio esfenopalatino, y de ahí sale el nervio esfenopalatino, que se distribuye por la mucosa de las fosas nasales y del velo del paladar. Con eso es más que suficiente. Y también nos da los nervios dentarios superiores, para los alvéolos de los dientes. ¿Por qué duelen los dientes? Porque se excitan, se irritan las fibras aferentes nerviosas del trigémino. Los dientes de arriba son vía maxilar superior, los dientes de abajo vía maxilar inferior. Entonces, los nervios dentarios superiores son ramas del nervio maxilar superior. Y después tenemos el nervio maxilar inferior, que es el único que lleva fibras motoras. Los otros 2, tanto el oftálmico como el maxilar superior, son sensitivos. El maxilar inferior es motor, va a inervar a los músculos masticadores. Es decir, al temporal, al macetero, al pterigoideo interno, al pterigoideo externo. También va a dar un ramo motor para el músculo miloioideo y para el vientre anterior del digástrico. Y va a dar un ramo sensitivo, que es el aurículo temporal, para inervar vegetativamente a la parótida, con fibras prestadas del glosofaringio, y a las glándulas submaxilar y sublingual, también prestados por el facial. Y va a dar el nervio lingual. El nervio lingual, que va a inervar a la lengua de la B para adelante, es decir, los 2 tercios anteriores de la lengua, en cuanto a información de tacto, dolor, roce y temperatura de la lengua. Si yo me quemo la punta de la lengua,
corre por el nervio lingual. Si me muerdo o me muerden la punta de la lengua, corre por el nervio lingual. Ahora bien, el sentido del gusto también corre por el nervio lingual. Pero el nervio lingual después lleva sus fibras al nervio cuerda del tímpano, que es rama del facial. O sea que el sentido del gusto lo capta el trigémino por medio del lingual, pero no lo procesa, no lo integra en la corteza el trigémino. Se lo pasa al facial, se lo pasa en realidad al nervio cuerda del tímpano, que es rama del facial, y por medio de este ingresa a la vía gustativa, que lo verán cuando veremos vía gustativa en algún otro momento. Entonces, el nervio maxilar inferior va a dar músculos masticadores, nervios para los músculos masticadores, 3 para el temporal, que son, para la parte anterior del temporal, el temporomaceterino, que va a dar ramas para el temporal y para el músculo macetero. Para la parte media, el temporal profundo medio. Y para la parte posterior del temporal, el es así, anterior temporobucal. Para, lo estoy haciendo de memoria esto, para la parte anterior del temporal y para el bucinador. Medio temporal profundo medio. Y para la parte posterior del temporal, el temporomaceterino, que va a estar destinado a la parte posterior del temporal y al músculo macetero. Después nos da los dos pterigoideos, interno y externo. Nos da el nervio aurículo-temporal, que lleva información a la parótida, prestada del glosofaringio, el nervio dentario inferior y el nervio lingual. Oftálmico. Acá lo vemos. Ganglio de Gasser, nervio oftálmico, que da el nasal, que pasa por dentro del anillo de Zinc, nasal, que se divide en nasal interno y nasal externo, como les dije hoy. El nasal interno pasa por el conducto naso-etmoidal anterior, y se distribuye por la parte más anterior de la pared externa y del tabique. Y el nasal externo, que corre por la pared interna de la órbita y termina en la comisura palpebral interna y en la vía lagrimal. Después tenemos el frontal, que pasa por la fisura orbitaria por fuera del anillo de Zinc, cabalga al elevador del párpado superior y se distribuye por la piel de la región frontal. Y por último tenemos el lagrimal, que corre por la pared externa de la órbita y acaba en la glándula lagrimal y recibe una rama del maxilar superior que le trae información vegetativa prestada del facial. Nasal, frontal y lagrimal. Rico. Bien, acá vemos el frontal, cómo se distribuye por toda la región frontal. Acuérdense, si yo me toco la cara, es el trigémino que se encarga de que yo la sienta. ¿Cómo me doy cuenta? Tercio superior frente, el oftálmico. El tercio medio, el maxilar superior. Y el tercio inferior, lo que sería la mandíbula, el maxilar inferior. Y acá vemos por último, ya terminamos, un esquema del trigémino. Acá lo vemos pintadito, el ganglio de Gasser, que nos da B1, B2, B3. B1, que se mete en la hendidura esfenoidal y nos da el nasal, el frontal y el lagrimal. El B2 o maxilar superior, que pasa por el agujero redondo mayor, corre por el piso de la órbita, que estaría del otro lado. Acá es un corte por la pared, entonces es la pared externa de las fosas nasales, más hacia allá estaría la órbita, entonces lo vemos por transparencia. Corre por el piso de la órbita y sale como nervio infraorbitario por el agujero infraorbitario e inerva la región geniana. Se contacta con el ganglio esfenopalatino y da el nervio esfenopalatino, que va a dedicarse a la mucosa de las fosas nasales y del velo del paladar. Y también da los nervios, que acá los vemos, dentarios superiores. Y por último el B3 o maxilar inferior, que nos da el nervio dentario inferior, que penetra en el conducto dentario inferior e inerva los alvéolos de los dientes inferiores, y da que es el nervio del miloioideo, que inerva el piso de la boca, inerva al miloioideo y al vientre anterior del digástrico, y también va a traer fibras prestadas para las glándulas submaxilar y sublingual, prestadas del séptimo. Y después tenemos que se ve acá,
que es el nervio lingual. El lingual corre pegado a la rama interna, a la rama ascendente del maxilar, pero no por dentro, no por el conducto dentario como corre el dentario, sino por fuera. ¿Se entiende, no? Sí. Y llega a la lengua, nervio lingual. Tacto, dolor, roce, temperatura de la lengua. Se van a estomosar luego con la cuerda del tímpano, rama del facial, y le va a llevar el sentido del gusto. Y acá terminamos con trigémino, lo más importante. Espero que les haya servido. Mi viejito lindo debe estar durmiendo ahora. Bueno, gente, un abrazo grande. Espero que les haya servido y estamos en contacto. Cuídense mucho. Chao. Soy la muerte.